Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir Ecuador Inmediato número 64. Jonathan Pino, saludos cordiales. Felicitaciones por el programa, doctor, y a todo el equipo de Ecuador Inmediato. Gracias, Jonathan, siempre tan amigo. Bueno, doña Norma Macías ingresó y lo primero que hizo fue saludar a Omar. Gracias por lo que nos toca, doña Norma. Y como dice el Omar, ya te liberaron. Bueno, Omar, bien, bien. Mantengamos el humor que también es bueno de cuando en cuando. A ver, topemos el tema del señor Esteban Torres Cobo. Partamos de un hecho que para mí es muy importante. Y yo mantengo siempre la actitud respetuosa y respetable con todos quienes o voy a entrevistar o les he entrevistado o mantienen una posición amiga o gentil con nosotros. Eh, Créanme, para nosotros es muy importante esas relaciones con cualquier persona que intervenga dentro de la política y dentro de la opinión pública. El señor Esteban Torres Cobo es hijo de alguien a quien yo respeto mucho, que es el doctor Luis Fernando Torres. Lo conozco desde hace muchos años. Yo estoy cerca de 50 años en este baile, como les digo, y he tenido oportunidad de conversar con tanta gente de manera tan respetable como controvertida. Con muchos de ellos he sido muy duro y con muchos de ellos he tenido debates intensos en las entrevistas y sin embargo siempre hemos mantenido una línea de respeto. Yo soy crítico con todos los gobiernos, con todos. He sido muy amigo de algunos de ellos. Fui muy amigo, por ejemplo, del gobierno del doctor Rodrigo Borja, del doctor Osvaldo Hurtado, aunque fui muy crítico también con el doctor Hurtado, muy crítico con el de Gustavo Noboa, por ejemplo, y sin embargo mantengo una cordialísima relación con todo lo que fue ese gobierno, con el del economista Correa, y en este caso, con el del señor Daniel Noboa Asín, a quien no tengo el gusto de conocerle, no ha habido ninguna oportunidad ni cuando fue legislador, ni ahora, eh, mantengo una posición crítica. La misma posición crítica que he mantenido con los gobiernos que he mencionado. Siempre mantendré esa posición crítica. La veo necesaria. Es cuestión solamente de un enfoque que tengo como periodista de lo que es el trabajo con nuestros queridos amigos oyentes, audientes, cibernautas y sobre todo desde Ecuador Inmediato. Si hay algo que le caracteriza a Ecuador Inmediato es la pluralidad, el respeto y la veracidad. Procuramos que los datos que siempre se emiten desde, por ejemplo, nuestras redes sociales, siempre sean veraces, sean objetivos, sean respetables. Y si ustedes, yo le pediría a nuestro público, que es nuestro mejor juez, ingresan a nuestras redes sociales, a X, a Facebook o a TikTok o Instagram, se van a encontrar con una cantidad de datos del gobierno del señor Noboa. Como en ningún otro medio, en nuestro espacio, señor doctor Esteban Torres Cobo, están publicados decretos, documentos, declaraciones, informaciones provenientes del gobierno del Ecuador. Porque es nuestra obligación publicarlas, no porque el gobierno ni nos pida, ni nos paute, ni nada por el estilo, no. Es nuestra obligación publicar. Porque además nos respalda con la veracidad una noticia si es que va acompañada, por ejemplo, de un documento. Porque además eso le da a nuestro medio la seriedad que queremos que se la dé. En relación al señor Daniel Noboa, yo tengo una línea editorial que me permite todos los días monitorear todos los hechos en los que interviene el presidente de la República y su gobierno. Y su gobierno. Y soy crítico con ellos. Pero una cosa es ser crítico, y sí lo soy. Otra cosa es insultarles, ofenderles, atacarles o burlarse, como si esto ocurriendo en un sinfín de sitios web,
redes sociales, líneas editoriales o hilos en algunos de los X. Disculpen, pero ese es su estilo y de eso no asumo responsabilidad. Considero oportuno escucharle al gobierno, porque está manejando una norma de comunicación deshonesta a mi criterio, que le miente y le manipula al país. Que le miente y le manipula al país. Y está obteniendo éxitos formidables, porque según el filósofo del cojudismo, el señor Antonio Ricaute, que sabrá quién fue el que le mandó a decir eso de cojudo, con el que le trató al presidente Noboa, porque fue él el que le trató de cojudo a Daniel Noboa. Digo, esta es parte de la sociedad líquida, pues entonces la sociedad líquida es tratada como una sociedad tonta a la cual hay cómo engañarle, mentirle, manipularle. Y en el informe, en el TikTok a la Nación que se dio, lo más importante fueron o los zapatos, o el vestido de la viña, o el muñeco de cartón, según Ricaute. Y en efecto, si ustedes quieren, pueden ponerlo así. Algo de eso sí resulta cierto, pero es manipulado, ¿no? Es para manipularle, para embrutecerle al Ecuador, vamos. Decir eso no es insultar. Y yo consideré esta semana, para preparar este en directo, que el señor Esteban Torres Cobo, que es el único funcionario del gobierno que está hablando. No hablan los ministros, no dan declaraciones los funcionarios de gobierno. El mandatario ecuatoriano prefiere entrevistas en el exterior, no las da, no le dará nunca Ecuador inmediato, ni se les ocurre. Entonces, si el único funcionario que está dando versiones y declaraciones en nombre del gobierno del Ecuador, por disparatadas, por absurdas o por arrogantes y prepotentes que sean, a la larga es el único funcionario y consideramos oportuno pedirle una entrevista para aclarar los puntos de gobierno. Y entonces, ¿qué pasó? Que nuestro CEO, Jimmy Paul Fernández, procedió a solicitar al señor Esteban Torres Cobo y recibió una respuesta desagradable, descalificadora contra Ecuador Inmediato, diciéndonos que ¿por qué le pedíamos a él una entrevista si Ecuador Inmediato habla, todos los días habla mal del gobierno del señor Noboa? Todos los días. La respuesta de nuestro compañero fue muy comedida, diciéndole que por favor, precisamente porque consideramos que el gobierno debe dar su versión en nuestra posición crítica, que quisiéramos escucharle, y por eso le hemos pedido la entrevista, pero además que se sirva a revisar nuestras redes sociales para encontrar, y espero que lo haya hecho, doctor Esteban Torres, porque se va a encontrar con que nosotros probablemente somos el único medio que publica, insisto, documentos, normas, decretos, leyes, declaraciones por parte del gobierno como de la oposición o de distintos sectores. Nos preciamos de nuestro pluralismo. Lo que ha hecho el señor Esteban Torres Cobo, lamentablemente, es descalificarnos. No creo que nosotros hayamos concurrido en aquello, pero es su criterio. No es el criterio que tienen en el país un alto número de personas. Creo que se ha hecho más daño del que se imagina él al actuar de esa manera, porque se cerró una puerta, él, no yo, no Ecuador Inmediato, se cerró una puerta para dar declaraciones en nombre del gobierno que defiende. Yo suelo mantener con quienes han tenido actitudes arrogantes o prepotentes contra el gobierno, digamos contra el medio Ecuador Inmediato, una actitud distante. Y creo que es necesario poner ahora una distancia con alguien a quien yo le he manifestado personalmente en la única ocasión en la que le pude entrevistar al señor Esteban Torres Cobo mis respetos. No le he perdido el respeto, doctor Esteban Torres Cobo, no le he perdido el respeto. No tengo por qué. Pero usted y sus descalificativos creo que le hacen más daño del que se imagina. Allá usted. Usted sabrá
hasta dónde mantiene una actitud arrogante, prepotente, insultante y ofensiva. No es de nuestro criterio, no lo es. A ver, ya le tengo en línea directa con nosotros a nuestro querido amigo Mauro Andino, pero hasta tanto vamos a entrar en un momentito hasta poder cuadrar la entrevista con él. Pero les quiero responder, por ejemplo, a César. Gracias, César. Me dice respecto a lo de Ecuavisa. Sí, vamos a charlar en un momento más con lo de Ecuavisa. Pero por ahora ya le tengo a Mauro. ¿Ya está cuadrado? Sí, ya, correcto. Muchas gracias. ¿Qué haces ahí, Mauro? Espero no estar Qué gusto cuadrado, verte. espero no estar cuadrado No, no, de no, mente y de yo cabeza no nomás. mencioné ninguna cabeza ni nada por el O sea, estilo. bueno, cabezón soy, pero lo que espero es no estar cuadrado de mente o en las ideas. Así No, que no, bueno, no, 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 no me venga que cambiar las palabras, señor. Me qué gusto, refería querido a cuadrar Francisco, el qué gusto. espacio. Sí que... Oye, qué gusto verte, Mauro, de tiempo en tiempo. Yo no sé por qué se nos hace tan difícil entrevistarle al Mauro. Siempre está ocupado, siempre está en otros medios, siempre anda dando declaraciones. Pareces ministro de Estado, si no presidente. No, muchas gracias por la Bueno, invitación, querido Francisco, y estoy a las órdenes. Muy gustoso de estar aquí en el programa. Un saludo a toda la audiencia. gracias, señor. En serio, ¿cómo le calificas al país? ¿Cuál es tu definición en este momento de la situación política del Ecuador? Mauro Andino Espinosa. Creo que si es que uno quisiera definirlo bajo una categoría política, podríamos hablar de una plutocracia en términos absolutamente concretos. Si es que uno quiere aterrizarlo en un lenguaje mucho más sencillo, más cotidiano, creo que podríamos hablar de un gobierno de la familiocracia Noboa y de un gobierno de un niño rico que toma decisiones para favorecer a grupos de interés y grupos de presión que están vinculados precisamente a su familia. Lamentablemente, Ujú. cuando nos venden esa narrativa de que los empresarios exitosos van a gobernar mejor porque han gerenciado sus empresas, porque han hecho dinero toda su vida, porque como tienen recursos no van a robar, lamentablemente esa es una falacia discursiva que permea el imaginario de la gente y que tristemente hoy, una vez más, nos estamos dando cuenta que es una mentira más grande que el Palacio de Carondelet. Entregarle el poder político al grupo económico más poderoso de este país es una relación incestuosa que en términos democráticos erosiona el propio sistema democrático y que incluso los propios padres fundadores del presidencialismo norteamericano, los republicanos originarios, también allá por la Revolución Francesa, siempre se preguntaban y se cuestionaban cómo diseñar un sistema político y de gobierno que evite que aquellos que tienen más dinero concentren al mismo tiempo el poder político, porque eso evidentemente ponía en serio riesgo algo que todos deberíamos defender y que es el bien común, el interés general por encima del interés particular. Correcto. El presidente Daniel Noboa da su discurso de resumen y en él dice haber recuperado la institucionalidad del Ecuador. ¿Se puede hablar de tener institucionalidad con un grupo que gobierna, que no respeta las leyes o que trata de interpretar las leyes para su beneficio o para no cumplir con la Constitución, que es lo que está pasando en este momento en el Ecuador? Maurandino. Primero, primero, ¿qué tipo de institucionalidad es la que tenemos? Yo creo que el presidente Daniel Noboa, al igual que su predecesor Guillermo Lazo, adolece de disonancia cognitiva, es decir, vive en un mundo paralelo, vive en una realidad imaginada por él y su círculo más cercano. No tenemos instituciones sólidas en el país, tenemos una administración de justicia que está en soletas,
No quiero generalizar ni decir que todos los jueces o todos los operadores de justicia son corruptos o están cooptados por el crimen organizado. Eso sería injusto también, pero creo que son evidentes y flagrantes los problemas de corrupción, de narcotráfico que existen en la administración de justicia. No se garantiza la vida de los operadores de justicia, que es otro gran problema. Y ahí también cunde la impunidad. No tenemos una Policía Nacional y unas Fuerzas Armadas depuradas. Hasta el día de hoy nadie se atreve a realizar un proceso profundo de reestructuración de la Policía Nacional. No tenemos una fiscalía independiente, neutral, objetiva. Hay una fiscalía selectiva. No tenemos ministerios, hablando ya del Estado central, que garanticen algo que es un objetivo primigenio del Estado y de sus instituciones. Me refiero a garantizar derechos para la gente, y no solo derechos civiles y políticos, sino fundamentalmente derechos económicos y sociales, es decir, educación, salud pública, trabajo y salario digno, seguridad social. No existe eso. Entonces, ¿de qué instituciones podemos hablar? Y si a eso tú le agregas, Francisco, que el propio Daniel Noboa y su esposa Lavinia Balbonesi aprovechan precisamente esa debilidad institucional para beneficiarse y para sacar tajada para sus negocios particulares, como fue el caso concreto de Olón, creo que a todas luces estamos enfrente de un gobierno corporativo y de un gobierno familiar que concentra el aparataje del Estado para poder incrementar sus capitales y usarlo como una máquina de reproducción económica, pero para ellos, no para las grandes mayorías. Correcto. Según el filósofo del cojudismo, el señor Antonio Ricaute, el presidente Daniel Noboa gobierna con una capacidad de comunicación, con unas técnicas y tácticas de comunicación estupendas, que le ponen al país estupidizado a discutir de los zapatos, el vestido de Lavinia, los muñecos de cartón, y no de los problemas del país, con lo cual aplaude Ricaute esta forma de hacer comunicación para la sociedad líquida. Es decir, están usando la comunicación para gobernar un Ecuador embrutecido, manipulado. Mauro Andino Espinosa. Mira, Francisco, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. No es lo mismo la comunicación política o la comunicación gubernamental cuando ya estás en el ejercicio del poder de lo que es el marketing, la banalización de cualquier producto, a pesar de que la política no es un producto en sentido estricto. La política es el objeto de estudio de las ciencias sociales, de la ciencia política, y la política es una herramienta que, entre otras cosas, sirve para procesar nuestros conflictos y nuestras diferencias en paz, es decir, sin que impere la ley del más fuerte o del más violento, y que resolvamos nuestros conflictos políticamente, pacíficamente, a través de causas institucionales. No existe en el gobierno comunicación política y comunicación gubernamental. Lo que existe es marketing, puro y duro, del más grotesco. La comunicación política se refiere al arte de poder informar, de poder comunicar, de poder transmitir, por ejemplo, obras, políticas públicas que un gobierno diseña y ejecuta. Y esa comunicación gubernamental también debería servir para retroalimentarse de lo que los ciudadanos te están diciendo, para escuchar sus necesidades, para recibirlas y para poder plasmarla en programas, proyectos, políticas que tienen que ejecutar los distintos gobernantes. Acá lo que hay es marketing. Yo siempre he sido crítico de estas formas de banalización de la política, lo que decía el filósofo polaco Bauman, lo que tú bien mencionabas, la sociedad líquida. Y evidentemente eso es lo que se ha escogido durante los últimos años y periodos. También aquí hay que hacer una crítica constructiva a los sectores progresistas y de izquierda. Creo que en muchas ocasiones caemos en el juego y mordemos ese anzuelo
de ponernos a discutir sobre los zapatos que se puso, sobre los TikToks que hace, sobre si Lavinia sale o no sale a hacer gimnasia o deporte. Digamos que también mordemos ese anzuelo. Cuando hacer política de verdad, y creo que esto es responsabilidad del progresismo y de la izquierda, es poner sobre la mesa de discusión de forma muy pedagógica y de forma muy sencilla los grandes problemas de la sociedad, lo que le preocupa a la gente, la inseguridad, el desempleo, la economía, y explicarle de forma muy sencilla, pero al mismo tiempo siendo propositivos, criticando y dando argumentos del por qué se equivoca el gobierno y qué es lo que se debería hacer para tener una sociedad más justa. Pero creo que falta una enorme dosis de política también por parte de los sectores progresistas y de izquierda, y a veces caemos en estas mismas lógicas. Y cuidado caen en estas lógicas ahora que se viene un próximo proceso electoral. Cuidado se piensa que hay que ganar una elección Ujú. haciendo TikToks porque a Novoa le fue bien, o poniéndose zapatos de cualquier color porque a Lazo o a Novoa ahora le surte efecto. Y cierro con esta idea, sí creo que debemos ser más duros de interpelar a aquellas voces que quieren decir, hacernos creer que gobernar bien es utilizar estas prácticas o herramientas marqueteras. Eso no es gobernar bien. Eso es tratar a la gente una masa de idiotas, la sociedad de los zombies, que dice un economista premio Nobel de Economía, Paul Krugman. O sea, es tratar a la gente como seres inertes, no pensantes, y Pues, defender solo eso y magnificar únicamente las formas, las puestas en escena, pero no analizar la sustancia y el contenido, me parece que es peligrosísimo, porque entonces lo que estamos validando es que los gobernantes hagan cualquier pendejada a pesar hagan lo de que que las quiera. políticas que diseñan o ejecutan no sirvan para nada. Mauro Andino, ¿cómo entender lo de la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Cómo entender que fue nombrada por ellos? ¿Cómo entender que ellos son los que le ponen las trampas para que renuncie? ¿Cómo entender que mandan las consultas a la Procuraduría para tratar de fingir o zanjar la ley? ¿Cómo entiendes lo de Verónica Abad, Mauro Andino Espinosa? Creo que hay que hacer dos lecturas. Primero, una lectura jurídica para que la gente tenga claro la barbaridad, la aberración constitucional y legal que quieren cometer quienes integran el gobierno de Daniel Noboa. Y evidentemente, pues empezando por el propio Daniel Noboa. Luego, una lectura política. En lo jurídico, el artículo 146 de la Constitución es absolutamente claro. Señala que en el caso de la ausencia temporal del presidente de la República, puede ser por enfermedad, puede ser por una licencia que la obtiene o la saca ante la Asamblea Nacional, quien lo reemplaza temporalmente es la vicepresidenta de la República, porque la función natural de una segunda mandataria, según la Constitución, es reemplazar temporal o definitivamente al presidente de la República. Y por fuera de esa función principal, tiene otra, que es muy general, que señala la propia Constitución. Hará o cumplirá cualquier actividad o las demás funciones que el presidente de la República le delegue. Es decir, que lo primero que debe hacer una vicepresidenta es reemplazar al primer mandatario. ¿Y por qué en el caso de Novoa debería reemplazarlo? ¿Por qué hablamos ya de una ausencia temporal? Porque él, como ya ha adelantado, él va a postularse nuevamente a la presidencia del Ecuador. Y el artículo 93 del Código de la Democracia, que fue reformado en el año 2020, señala con absoluta claridad que cuando una autoridad de elección popular busque reelegirse, deberá sacar licencia sin remuneración desde el día en que empieza la campaña electoral. Es decir, si 45 Daniel Noboa, días. exactamente, si Daniel Noboa Pero postula y cuidado, es oye, escúchame, 45 días, primera vuelta. Y si llega la segunda vuelta, 45 también, más. bueno, la segunda vuelta generalmente tiene un periodo de campaña más corto. Ponle tú unos 20, 25 días, ¿ya?
pero tendrá que sacar 25 licencia. días ya. Ponle 30. Como están los números al día de Totalmente. hoy, uno diría, él va a tener que sacar 2 licencias. Y es un buen punto que acabas de plantear, porque todos nos hemos enfocado en señalar que tendrá que sacar una sola licencia. Y la gente tiene que saber que si llega a segunda vuelta, tendrá que sacar una segunda Dos. licencia sin remuneración. Y este artículo del Dos. Código de la Democracia no tiene ninguna ambigüedad, ningún vacío, no tiene una redacción oscura, no hay ningún problema de sintaxis, de semántica, porque lo que ahora van a hacer es aberrante. Usar la Procuraduría General del Estado una vez más, porque no es la primera ocasión, para que disque interprete el Código de la Democracia y el artículo 93, porque que ahí no hay que interpretar nada, porque ahí es absolutamente claro, es una regla. Y Además, el las reglas procurador no tiene capacidad interpretativa. No la tiene, de la perdónenme. Constitución no tiene y quieren hacerle interpretar los artículos de la Constitución cuando eso es competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Es atribución de la Corte señalada en la propia Constitución. De hecho, la doctora Verónica Hernández citó en X una sentencia, yo no conocía, del año 2009, de la Bien, Corte bien. Constitucional, donde decía que si es que la Procuraduría interpreta alguna norma constitucional, se estaría rogando funciones so pena de las sanciones que implicaría en ese sentido. Le dije a Santiago Terán Novoa hace un momento, además, otro detalle. Estamos en proceso electoral y las normas no se pueden cambiar sino hasta un año antes de las elecciones. Así es. Si alguien lo hace es injerencia en el proceso electoral y debe ser destituido. Al Juan Carlos Larrea van a hacer que le destituyan al gordo. Ya vas a ver, le va a hacer O que le si no, destituyan. un juicio político en la Exacto, no asamblea, puede meterse en porque, eso. o No sea, puede. yo ayer lo ponía igual en X, en Twitter, que si es que el procurador corre este riesgo y quiere jugársela por Novoa, se estaría rogando funciones y la asamblea debería enjuiciarlo políticamente y censurarlo y destituirlo, porque ya basta de manipular las reglas para favorecer a quien está en el poder. Si Daniel Noboa quiere ganar la reelección, tiene que jugar limpio. Y jugar limpio implica respetar la Constitución, respetar el Código de la Democracia y ganarse su reelección en las urnas. Yo no voy a votar por Noboa, pero si la gente decide nuevamente darle la confianza, así funciona la democracia. Pero gane limpiamente. Él escogió a Verónica Abad. Nadie le puso un revólver en la cabeza, nadie le impuso a que ella sea su binomio. Si luego sobre la marcha pasó alguna barbaridad entre ellos, es problema de él. Y la señora tiene que asumir, le guste o no. ¿Cómo tomas el hecho de que en este momento sea Daniel Noboa el candidato más fuerte, va para la reelección? ¿Compite sin rivales? ¿No hay rivales? Uno a uno veo que se van bajando, se van despidiendo, no van asomando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que matizar el análisis del día de hoy respecto de Novoa. Yo creo que, por un lado, hay que reconocer que aún tiene números significativos, pero ya no tiene el mismo capital político o el mismo músculo social que tenía, por ejemplo, en febrero de este año. Porque el periodo de él me parece que tiene un antes y un después, luego del evento de TC Televisión, que a propósito, sería bueno investigar si es que, por ejemplo, ya se llevó a cabo la audiencia de juicio de los delincuentes que asaltaron TCI, y que secuestraron a los trabajadores, porque sí sería sorpresivo que hasta el día de hoy no se haya llevado al menos la audiencia de juicio ante un tribunal penal y que no exista todavía una sentencia de primera instancia en un caso tan emblemático. Y a uno le daría para pensar muchas cosas, ¿no? Si es que hasta el día de hoy Cuidado eso que eso todavía, fue, a ver, eso fue un intento de golpe de Estado. No fue asalto a un medio. Lo dice el presidente, escuchen en el informe. Vean así más allá es, de los zapatos. así Lo es. dijo el presidente.
Eso fue un intento de golpe de Estado. Y que yo sepa, eso es un atentado contra la seguridad nacional, ¿no? Sí, porque tranquilamente deberían estar también procesados penalmente entonces por un delito de rebelión, cuanto menos, ¿sí? Y por atentar o que les imputen por los delitos que están tipificados en el capítulo del COIP que habla de los delitos que atentan contra la seguridad interna del Estado, ¿verdad? Ahora, yo creo que ahí hay un punto de quiebre. Cuando se da ese hecho, es evidente que el capital político de Noboa se dispara. ¿Por qué? Porque hace uso de esta doctrina que la periodista canadiense muy bien describió en varios de sus libros cuando hablaba de la doctrina del shock. Es decir, utilizó el miedo, el pánico de la gente para militarizar el Estado, para implementar esta sociedad policíaca, militar y legitimarse en el ejercicio del poder. Pero han pasado varios meses ya y evidentemente el gobierno ha cometido varios errores. Primero el tema del IVA, luego estos anuncios de incrementar los años para poder jubilarse, incumplimiento de propuestas, la falta de acceso a la universidad pública, el desempleo, se ha incrementado la inflación como resultado del IVA, la inseguridad sigue latente, el problema de Olón, ¿sí? Es decir, una serie de cuestiones. Y creo que la falta de equipo de Te gobierno estás también le olvidando de pasa. algo vital. Te estás olvidando de lo de embajada en México. Lo de la embajada en México, porque me parece que ese hecho también posiciona un aura, un encuadre de un presidente autoritario, capaz de todo. Es decir, que si es que él tiene que llevarse por delante lo que sea o a quien sea, él lo hará. El hecho también que este momento se me viene a la mente, los procesos judiciales que salieron a la luz pública en contra de su pareja y los días en que no permitía que su expareja pueda pasar en el Día de la Madre con su hijo. Creo que, digamos, son una serie de hechos que sí han ido minando la credibilidad de Novoa y me parece que con las nuevas decisiones que va a tomar Francisco, lo que ya se anunció para darle gusto al Fondo Monetario Internacional, se van a eliminar completamente los subsidios a los combustibles y ojo con algo, no se van a focalizar. Es decir, que todos pagaremos el mismo precio por la extra, por la super, etcétera, y que solo, dijeron, se van a hacer ciertas compensaciones, lo cual en palabras simples es entregar algún bono probablemente a la gente más pobre, más afectada de este país. Entonces, yo sí creo que no es invencible Daniel Noboa, pero también estoy convencido que desde la izquierda, desde el progresismo, sí se tienen que hacer intentos reales, maduros, por construir un bloque que pueda enfrentar a este gobierno y a estas prácticas que representan un austericidio económico del más brutal neoliberalismo y que ya vemos que es incompatible con el propio régimen democrático, porque aplican sus políticas económicas o por las buenas o por las malas. ¿Sabes lo que me duele? Es que somos muchas las voces que le advertimos al país de esta onda neoliberal. Pero hay una amplia corriente en el Ecuador que aplaude el neoliberalismo. Quien no quiera ver esto está ciego. Hay una amplia corriente en el Ecuador que aplaude el neoliberalismo y estas medidas. No solo con Novoa, con Lazo, con Moreno. Esto duele. Pero una buena mayoría del país, por ignorancia o por gusto, por preferencia, por considerar que esa es la actitud que se debe tener en el país, pero esto es una realidad en el Ecuador. Que nos cueste aceptarlo ya es otra cosa, pero que existe y es real. Ahí lo tiene. Terminas, Mauro. Me da la impresión de que no tenemos una hoja de ruta, que no tenemos país, que no tenemos proyecto político, definición de Estado, sentido de nación, poder nacional. No lo tenemos.
No lo tenemos. A lo mejor soy yo. Ya estoy acostumbrado a quedarme solo en mis planteamientos, te digo. Ya estoy acostumbrado. Durante 45 años he peleado por estos conceptos y veo que cada vez se va quedando uno más atrás. Mientras que la nación importa poco, ¿no? Ahora, Andino, tú terminas. Mira, Francisco, tú decías algo muy importante. La gente o hay grupos de personas que aplauden el neoliberalismo y que lo apoyan. Y este no solo es un problema del Ecuador. Ojo que han surgido lo que se denominan ahora estas derechas alternativas. Yo los catalogo, en palabras simples, grupos de extrema derecha, organizaciones políticas, por ejemplo, en la región, actores como Milei, Bolsonaro en Brasil, Cast en Chile, en España Vox, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos, es decir, una especie de política atravesada bajo estas lógicas eh, que privilegian el individualismo, el corporativismo económico por encima del bien común, de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, de la equidad, de la justicia social. Y en ese marco, yo sí quisiera hacer ahí otra reflexión nuevamente o una crítica constructiva al progresismo y a la izquierda. Yo creo que hemos dejado el espacio de disputa ideológica demasiado suelto, demasiado libre. Y disputar ideológicamente no me refiero a que hablemos con demasiadas entelequias o llenos de conceptos o de teoría, sino que aterricemos en el llano por qué es importante el Estado, para qué sirven los derechos, para qué es importante salud pública, educación pública, por qué es importante pagar impuestos, por qué es importante la inversión pública. Es decir, creo que en ese marco la derecha ha sido mucho más hábil porque hoy tú escuchas a personas de clase media e incluso de los sectores populares hablar en contra del Estado, hablar en contra de los derechos y asumir esas posiciones que son muy, muy neoliberales cuando dicen es que el pobre es pobre porque quiere o el pobre tiene esa condición porque seguramente se lo merece, porque hizo algo mal en su vida, o porque no se esforzó demasiado, o porque fue tonto y no estudió todo lo que debió estudiar. Esa es una disputa ideológica, es una disputa por construir sentido común, por instalar relatos, marcos mentales. Y creo que esa disputa es necesaria perdón, sobre todo ahora que se viene un nuevo proceso electoral. Y ojalá, yo sí hago nuevamente un llamado que puede sonar utópico, idealista, pero ojalá los sectores progresistas tengan la suficiente madurez, ya no para estar diciendo en Twitter o en los medios de comunicación es que vos me hiciste esto o es que ustedes se equivocaron en esto. Ah, ya. Ojalá sean capaces de alzar el celular, llamarse y decir, a ver, al menos conversemos. Si no llegamos a ningún acuerdo, al menos conversemos y para No, decirnos face to face, yo me equivoqué en esto, tú te equivocaste en esto, y si no llegamos a un acuerdo es por estos temas. Pero yo sí veo que falta humildad y generosidad en pos del país, que es lo que sobre todo debería primar. ¿cómo agradezco tu gentileza de siempre con nosotros, Mauro? Gracias. No, Gracias de yo te corazón. agradezco mucho, Francisco, y como siempre, un abrazo enorme de mi padre, de mi hermano, de mi familia. Siempre a las órdenes, querido Francisco. Saludo a Mauro Andino Reynoso y saludo a Eduardo, Eduardo Luis Andino Espinosa. Señoras y señores, déjenme que yo vuelva en un momento más. Le quiero contar lo que pasó con Ecuavisa y quiero tener una entrevista con el señor Eduardo Francolor. Gracias, Mauro Andino. Vuelvo en un Gracias. momento.